Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Las elecciones generales de 2015 se llevaron a cabo en medio de una de las peores crisis institucionales que ha atravesado el país desde el inicio de la era democrática. Nuestro sistema político fue sacudido por la CICIG y el Ministerio Público, lo que provocó un despertar ciudadano pocas veces visto en Guatemala. Las elecciones fueron aprovechadas por la ciudadanía para depurar el sistema de algunos personajes políticos que encarnaban la corrupción, el saqueo estatal y las prácticas clientelares que han prevalecido en el país durante las últimas décadas. Los ciudadanos ejercieron responsablemente su derecho al voto y acudieron masivamente a las urnas. En la primera vuelta, la participación fue la más alta de la historia, superando incluso las elecciones de 1985. La participación en la segunda vuelta electoral fue la tercera más alta de la historia, superada solamente por las elecciones de 1985 y 2011. Contrario a lo que varios analistas pronosticaban, los ciudadanos optaron por las elecciones y la democracia como la mejor forma de sanear nuestro sistema político. Si se mide la cantidad de votos que obtuvo el candidato ganador como porcentaje del total de empadronados, el presidente electo sería el segundo más votado de la vida democrática moderna del país. Estas cifras representan una responsabilidad histórica para el presidente recién electo. Los ciudadanos le han dado el mandato de eliminar la corrupción del país y, sin duda, serán poco tolerantes ante eventuales comportamientos ambiguos u opacos por parte de su equipo de gobierno. Guatemala tiene una nueva oportunidad y es de esperar que no sea desaprovechada una vez más. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos a un muy selecto grupo de analistas con quienes vamos a platicar sobre los resultados de las elecciones del domingo pasado, cuáles son los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno y qué le puede esperar a Guatemala con los grandes problemas y con, digamos, las grandes oportunidades que también tenemos. Quiero comentar antes que, como ustedes habrán escuchado en las noticias de todo el mundo, un fiscal venezolano salió de Venezuela denunciando que reconocía que habían falseado y que había recibido presiones para condenar al dirigente político en Venezuela, Leopoldo López. Y por eso desde esta tribuna, en lo que cabe, queremos primero manifestar una vez más nuestra protesta por las arbitrariedades y los abusos que se cometen en Venezuela y desearle mucha suerte al dirigente Leopoldo López para que recupere pronto su libertad, porque es lo que se merece. Y que este fiscal, que tuvo la decencia de reconocer que era manipulado y que le estaban obligando a mentir y poner pruebas falsas contra Leopoldo López, pues que también encuentre seguridad y tranquilidad en su nueva forma de vida. Dicho eso, les presento a nuestro grupo de invitados hoy, que son el doctor Eduardo Fernández, profesor de Escuela de Gobierno y de la Universidad Francisco Marroquín, el licenciado Álvaro Pop, él es experto independiente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas en la Organización de Naciones Unidas, y el licenciado Roberto Ardón, él es director ejecutivo de CACIF. Señores, bienvenidos a Dimensión. Sin duda alguna, el presidente electo, Jimmy Morales, tiene enormes desafíos, pero sobre todo, y probablemente el más grande, es encontrar la forma más efectiva de satisfacer las grandes expectativas que hay en la ciudadanía, en los guatemaltecos. Y para eso entendemos que él tiene, digamos, que acompañarse de dos grandes ejes que son de alguna forma agendas que él recibe, ¿verdad?, junto con la Presidencia de la República. Una de ellas es una agenda supranacional liderada o dirigida por CICIG, que es una agenda que lo que busca es el seguir rescatando el Estado de Derecho, seguir combatiendo a las redes criminales que hay en el país, que son unas cuantas, y luego fortalecer el sistema de justicia. Y este es un esfuerzo que viene desde hace algún tiempo, en los últimos meses con grandísimos resultados positivos para Guatemala, y realmente deseamos que esto así siga.
Y luego la otra agenda, que es más nacional, tiene que ver con un espíritu ciudadano, con un esfuerzo ciudadano que apunta a que se logren las 4 grandes reformas políticas que el país necesita de inmediato, que son la ley electoral y partidos políticos, la ley de servicio civil, la ley de compras y contrataciones y luego la reforma al sistema de justicia. Con esto dicho, y además el presidente electo, próximamente ya presidente en funciones, pues tendrá que tomar una gran decisión, perderse entre la maraña de la administración pública del día a día o realmente quedarse a un nivel de estadista y resolver los grandes temas que Guatemala necesita para realmente devolverle esperanza de mediano y largo plazo. Licenciado Ordón, ¿cuál es su visión de lo que nos viene a Guatemala con el nuevo gobierno? Yo creo que el presidente electo Jimmy Morales tiene una enorme tarea y es cómo traducir ese sentimiento y esa percepción ciudadana de cambio en acciones concretas, efectivas a partir del 14 de enero. Tengo la impresión de que él tiene ahorita 3 tareas por delante. La primera es mostrar y demostrar por qué él va a hacer un estilo de gestión de gobierno absolutamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Ese es un reto que no es menor, porque el sistema pronto devora a sus hijos y se mueve muy rápidamente para reacondicionarse. Esa es una primera tarea que él tiene y que a través de acciones efectivas y concretas puede empezar a mostrar que hay una diferencia. ¿Cuál pudiera ser una acción de esas? Mostrar el Estado tal cual lo está recibiendo y hacer una radiografía muy puntual del Estado que, digamos, le toca presidir el 14 de enero. Ahí hay un primer elemento. El segundo elemento es priorizar. Recursos no tenemos infinitos. Hay pocos recursos y hemos visto los guatemaltecos cómo esos pocos recursos simplemente llevan el camino de los bolsillos de los sinvergüenzas. Entonces hay que saber priorizar. Y yo creo que hay 2 temas que se han puesto sobre la mesa en los últimos meses que de veras lloran sangre, el tema de educación y el tema de salud, en donde deben haber y percibirse de inmediato también cambios importantes y medidas que hagan que haya una sustancial mejora en la calidad de estos 2 servicios esenciales y públicos. Ahí hay un segundo tema. Y el tercero, Dionisio, es el tema del consenso, porque es cierto que él representa una fuerza política que no tiene una estructura partidaria grande en el Congreso. Él mismo, digamos, viene de no ser un personaje de la política. Tiene que equilibrar la capacidad de hacer consensos para hacer que el mundo de lo político se mueva en la dirección de la agenda que él plantea, sin que eso represente un compromiso con la vieja manera de hacer las cosas. Entonces yo diría que priorización, cambios efectivos, percibibles por la población y consensos, manejando ese adecuado balance, son las principales tareas que tiene en este momento el presidente. Bueno, a mí me parece, estoy de acuerdo con Roberto con lo que menciona. Sin embargo, eso es materialmente imposible si no se empieza precisamente con articulando un equipo sólido, con visión y sobre todo con una claridad en términos tanto del problema de país como de posibilidades para resolverlo. Si no tenemos ese equipo, el presidente en sí mismo puede tener todas las claridades del mundo, pero eso no va a caminar. Entonces, esto va a pasar por considerar un equipo no solamente sólido en términos de diversidades y especializaciones, sino con capacidades. En segundo lugar, a mí me parece que el diálogo que va a tener que tener con el Congreso de la República va a ser fundamental. Especialmente porque hemos escuchado, y me parece que es una sombra que puede ser muy especulativa, pero siempre existe, el repetir la historia de Serrano. Y eso creo que trae consecuencias. En esas negociaciones y en esos diálogos tiene que considerar también su capacidad enorme en términos de cintura política, de distanciarse de sectores que han sido significativamente mencionados en la historia negra de este país. Y en ese sentido voy a ser muy directo y decirlo con toda claridad, hay nombres de exmilitares que están trayendo consigo un peso que quizás puede ser injusto ante los ojos de la población, pero totalmente real. Y en esa discusión de posibilidades y de desgastes puede irse mucho tiempo al iniciar el gobierno. Y eso va a traer un desgaste absolutamente innecesario y ante los ojos de la población que está súper urgida, está queriendo, y eso me parece bastante injusto porque obviamente en 3 meses, en los primeros 100 días va a ser imposible que tenga totales claridades.
Y entre la negociación con el Congreso, la articulación de sus equipos, a mí me parece que va a ser difícil que responda. Pero digamos que esperando un país que tenga futuro, es absolutamente necesario dejar una posibilidad y una duda razonable en torno a la capacidad. Yo estoy convencido, viendo al presidente, que una persona no va a ser posible hacer tantas cosas necesarias e históricas para el país. Por eso esperaría que un equipo que alrededor de él pudiera demostrar posibilidades reales, realmente le diera sentido de futuro. Doctor Fernández, suponiendo que se logra desarrollar una visión de Estado como la que aquí se está planteando, la conformación de un equipo de gente que realmente ayude a resolver los grandes problemas de Guatemala, o por lo menos iniciar con un buen diagnóstico primero y luego con las soluciones, y sobre todo los cambios inmediatos que la población quiere. Se hablaba de salud, se hablaba de educación, de seguridad, áreas en las que sabemos que se han cometido terribles actos de corrupción, donde recursos del Estado, del pueblo, son dilapidados de una forma absolutamente irresponsable. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿no debiera ser una de las primeras decisiones del presidente Jimmy Morales ejecutar una auditoría en el gobierno, en todos los ministerios y dependencias del gobierno, secretarías, etcétera, consiguiendo a las mejores firmas de auditores, no solo de Guatemala, porque no alcanzarían, sino de la región, con la idea de hacer un diagnóstico real de cómo se están manejando las cuentas, cómo se están llevando a cabo los procedimientos, cuánta corrupción realmente se está llevando a cabo en todas las instancias del gobierno, sobre todo sabiendo que la información es poco clara, que lo que todos sabemos, los ciudadanos sentimos, es de que se pierde demasiado en corrupción en este país, se malgasta, se roba, etcétera. ¿No sería una buena medida una auditoría de 3 meses? Desde mi punto de vista, definitivamente sí, ¿verdad? O sea, yo creo que Jimmy se ha posicionado como la nueva política, ¿no? Y parte de la revolución asociada al concepto de nueva política es el reto de la gobernanza. Guatemala tiene un reto con la gobernanza. Y una palabra clave en gobernanza es transparencia. Yo, construyendo un poco sobre las opiniones de todos los colegas, transparencia y consensos son ejes centrales para empezar a construir política pública. Y obviamente, asociado a la transparencia, necesitamos un diagnóstico. Necesitamos un diagnóstico de cómo hereda la administración pública y el Estado este nuevo presidente, Jimmy Morales. De la mano de eso podrá tener la superioridad moral y profesional para decir, a partir de aquí tengo que construir. Esto me lo han heredado a mí. Veremos si puedo resolverlo parcialmente y mejorarlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer de inmediato, porque todos sabemos y es obvio dónde se pueden cortar temas de corrupción en el gobierno. Pero luego, para ver la cosa más fina y más en detalle de las cuentas de todos los ministerios, pues una auditoría de 3 meses podría darnos resultados reveladores. Vamos a publicidad, regresamos para seguir en Dimensión con un análisis postelectoral. Bienvenidos, estamos en Dimensión analizando la nueva era de Guatemala con un nuevo gobierno, que a partir del próximo enero, por supuesto, estaremos viéndolos tomar posesión. Doctor Fernández, estos 2 ejes de los que yo hablaba al principio, que de alguna forma son la sombría de los temas que hablaban tanto el licenciado Ardón como el licenciado Pop, un eje que plantea una agenda que viene de antes de que ganara las elecciones el presidente Morales y que tiene que ver con la CICIG y el esfuerzo que está haciendo en Guatemala Naciones Unidas a través de esta instancia para combatir las redes criminales que hay en el país y fortalecer el sistema de justicia. Y la otra es el esfuerzo ciudadano, que obviamente tiene que llevarse a cabo a través del Congreso con la motivación del presidente electo ya cuando esté en funciones, y luego, por supuesto, la ciudadanía, que son las 4 grandes reformas que el país necesita. ¿Cómo se pueden llevar a cabo, digamos, estos 2 esfuerzos y que nos den resultados lo antes posible? Yo creo que ahí está la maestría del estadista, ¿no? Jimmy Morales está en el filo de una espada, ¿no? Y si es inteligente, y yo creo que se rodea de un equipo adecuado, puede ser capaz de abrir un espacio de consensos interactuando con las distintas fuerzas que componen el Congreso de la República para hacer frente a los retos. Las prioridades ya están establecidas. Entonces, Jimmy, yo creo que estratégicamente de lo único que se tiene que preocupar es
tengo una agenda para la reforma judicial heredada que es prioritaria y que la ciudadanía necesita. Y por otro lado, tengo una agenda establecida que la sociedad civil ha aprobado. Muchos grupos de la sociedad civil han coincidido en que el tema electoral es una prioridad, el tema de la reforma de la administración pública es una prioridad, el tema de la ley de contrataciones es una prioridad. La maestría de Jimmy es cómo generar espacios de consenso y de negociación para verdaderamente estar legitimado en la toma de decisiones y hacer frente a esas prioridades. La agenda ya está establecida. Yo creo que los retos que tiene el Estado de Guatemala, la República, ya están más o menos establecidos. Lo que resta es la maestría del estadista para coordinar a todos los actores y generar una sinergia. Yo quisiera agregar a lo que está mencionando Eduardo 2 factores que yo creo que son aprendizajes importantes del proceso del año 2015, que me parece un año interesantísimo y de alguna manera irrepetible. Lo primero es la lección al mundo de lo político. A ver, el partido de oposición más importante y el partido oficial se desplomaron ante nuestros propios ojos durante la campaña. El eje central de la discusión de la campaña terminó siendo ya no el tema de la economía, ya no el tema incluso de la corrupción, sino al final la política contra la antipolítica. Entonces, todos estos mensajes lo que están replanteando es, y el aprendizaje es, hay un coscorrón muy duro que se le ha dado al mundo de la política y del cual nos exige un replanteamiento de la manera en la que estamos haciendo política en el país. Yo creo que ahí hay toda una agenda que es importante abordar, que es uno de los temas que ha mencionado. Esto implica que la ley electoral y de partidos políticos actual implosionó. Sí, claro. Quedó caduca, obsoleta, lo cual impone pues, una nueva ley electoral de partidos políticos. Pero hay otro elemento, otro aprendizaje importante y es el tema de la participación ciudadana. Vamos a ver, desde el mes de abril la gente ha estado protestando y manifestando en la calle, lo ha hecho de una manera muy cívica y creo que es muy interesante lo constructivo que ha sido. Hay que tener mucho cuidado porque tengo la impresión que más de algún político siempre tiene la ilusión de utilizar la participación popular para generar procesos políticos que le favorezcan más adelante. Yo he escuchado más de alguno decir, si tú no vas a cumplir tus promesas, yo en un mes te tengo llena otra vez la plaza. Y pretender repetir las condiciones de, digamos, de fervor cívico y de protesta para un asunto tan mezquino como puede ser una agenda política de algún político en particular, me parece que es muy preocupante y creo que además es una muy vana ilusión del político creer que él puede mover Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si hay una participación ciudadana que se ha expresado así, por un caso muy particular, yo creo que el mensaje aquí es cómo lo canalizamos para fortalecer la democracia y no para, digamos, quitarla de su contenido. Ese es un reto que tenemos por delante. Licenciado Pop, el presidente electo, Jimmy Morales, está conformando su equipo de gobierno. Y digamos, los problemas y las realidades que hay en un país como Guatemala es que una tentación muy grande pueda ser el ir a convocar, a invitar a personas de diferentes sectores de la sociedad para dar cierto balance y diversidad a que formen parte de su gobierno. Eso políticamente es muy bien visto. Sin embargo, la cohesión, la coordinación, la posibilidad de hablar el mismo idioma, etcétera, eso, digamos, limitaría mucho el que lleguen personas primero que no se conocen o que piensan demasiado distinto o que tienen visiones distintas del Estado de Guatemala. Entonces, ¿cómo cree usted que haría mejor el presidente electo en la búsqueda de conformación de su equipo de gobierno? Separarlo por áreas, el área económica, el área social, en fin, el área de infraestructura y cuestiones de otro tipo, el área de relaciones internacionales. ¿De qué forma cree usted que debiera organizar su equipo? De alguna forma. Es que aquí, vamos a ver, el asunto es que tenga claridad cómo quiere tener su gabinete y cómo lo quiere articular. Puede ser por áreas, puede igualmente tener una diversidad. Ahí esa maestría a la que te referías va a empezar ahí, porque si no es capaz de manejar un gabinete diverso, si no es capaz de articular todas las capacidades técnicas en una dirección, no vamos a poder pedirle que lo haga en un país que es diverso. Entonces el esfuerzo y la capacidad empieza en el gabinete. ¿Cómo lo quiere articular? Si el área económica quiere tenerla de una manera, el área social, el área democrática o qué sé yo, cómo lo va a dividir. Lo importante es que tenga algún tipo de metodología y una visión en el sentido de la articulación de su gabinete. Consistencia. Es fundamental, pero depende mucho de su capacidad.
Y ahí, ese es el tema en muchos sectores, es cuánta capacidad va a tener para esto y cuánta tolerancia debemos de tener para poder entender que está aprendiendo. El asunto es que, como dicen muchos cuando empiezan a trabajar, y sobre todo los jóvenes, es que estoy aprendiendo. No. Sí, pero perdón, yo no te estoy pagando para aprender. Y eso puede contestar la población y la sociedad guatemalteca cuando diga estoy aprendiendo y estoy aprendiendo rápido. Perdón, señor presidente, pero nosotros no los mandamos a aprender. Aquí tenemos un incendio que necesitamos bomberos experimentados que tienen compañías diferentes para venir a apagar este incendio y luego construir el edificio, pero rápido y bien y de acuerdo a montones de intereses. Ese es, digamos, el filo de la navaja en este momento en el país. Y por eso me parece que necesitamos un par de cabezas al interior del gabinete que ayuden a entender esa dimensión de gravedad, pero al mismo tiempo tengan la capacidad de articular esfuerzos con la sociedad. Definitivamente no puede ignorar, y nosotros no podemos dejar de considerar ni los movimientos sociales ni los grupos sectoriales que van a poner sobre la mesa sus intereses. Ya. Doctor Fernández, uno de los puntos críticos a partir de enero es con el nuevo Congreso, cómo va a ser la relación del presidente Jimmy Morales. Y si hay pues, este deseo de la población por los cambios en las leyes que ya hablamos, la reforma política del Estado, pues va a ser muy importante ver en el Congreso una dinámica de respeto, de respuesta, de coherencia y de respuesta a las necesidades de la población. ¿Qué actitud cree usted que debiera asumir el presidente y la población también en general si nos encontramos con un Congreso que quiere mantener el status quo, que no quiere cambiar, que quiere seguir con el chantaje, con los negocios y con todo lo que hemos visto en nuestro Congreso desde hace mucho tiempo, lamentablemente? Sí, yo creo que en caso de que se encuentre con un Congreso, digamos, hostil a una reforma, digamos, de la República, que más o menos está consensuada por la sociedad, porque los 4 temas han sido defendidos por medios de comunicación, líderes comunitarios de todo tipo, yo creo que el presidente tiene que, hasta cierto punto, concientizar a la sociedad civil de que presionen a sus representantes. O sea, el Congreso tiene que cooperar. Ahora, mi opinión personal sobre la situación actual en el Congreso es que el Congreso, la elección ha fragmentado en exceso al Congreso y han ingresado nuevos actores en el Congreso. Y parte de los actores que han ingresado en el Congreso están a favor de abrir espacios de diálogo para promover cambios. No todo lo que ha ingresado en el Congreso es malo. Muchas veces se polariza, y más en sistemas presidencialistas, ejecutivo versus legislativo. Pero el legislativo, la ciudadanía ha votado, además en un porcentaje muy interesante, y la fragmentación en el legislativo es muy amplia, y han ingresado nuevos actores que están a favor de proveer ideas y de generar espacios de creatividad para reformar el Estado en las áreas indicadas. Entonces yo creo que Jimmy tiene que aprovechar esos nuevos actores y generar espacios de consenso, porque un país no cambia si las élites, o un porcentaje importante de las élites, no consensúan que cambie. Ahora, justamente después de la segunda vuelta, se ha generado una especie como de estupor político, es decir, los partidos no terminan, digamos, de entender lo que sucedió. De digerir los resultados. De digerirlo, pero yo creo que eso es una oportunidad, porque hablando en términos del Congreso, 3 cosas veo yo que se pueden trabajar. La primera es, digamos, la construcción de una agenda legislativa. El presidente electo debería ser muy claro respecto, digamos, de las prioridades que él busca en una especie de contrato legislativo y medir el movimiento de los partidos políticos en función de si cumplen o no, digamos, con los objetivos de ese pacto político. Lo segundo es lo que he llamado la pax legislativa. Los congresos y los diputados tienen la posibilidad de paralizar la acción del Estado. Si a un grupo, a una fracción legislativa se le ocurre la peregrina idea de empezar a interpelar en uso y abuso de ese mecanismo constitucional simplemente para paralizar la acción del Estado, eso hay que denunciarlo. Y yo creo que eso es parte de lo que Eduardo mencionaba, debe ser también la responsabilidad de fiscalización ciudadana. Entonces ahí también. Y lo tercero es... Ahora, antes de lo tercero, licenciado, ¿usted cree que todavía podríamos ver esa actitud en el Congreso después de lo que pasó en el 2015, después del rechazo general que hay contra ese tipo de clase política? Que intenten hacerlo. Eso vamos a ver. No me cabe la menor duda. Ahí es donde los ciudadanos van a tener que decir otra vez presente. Absolutamente. Y ir a poner orden a su representante. Así es. Entonces, ahí hay una manera de medir muy inmediatamente cuál va a ser la responsabilidad, la actitud responsable del Congreso o que no la tenga.
Y lo tercero es, hay que reformar los mecanismos internos de los procedimientos legislativos. Ahí hay una batalla táctica que es importante ganar y que hay que aprovechar en este momento, la demanda ciudadana por transparencia, para cambiar la manera en la que, por ejemplo, se integran bloques, se distribuyen asesores, todo ese mundillo que ocurre a espaldas de la población en práctica legislativa. Este es el momento de cambiarlo. Entonces yo ahí veo tres elementos muy importantes: un contrato legislativo sobre temas importantes, una PAX legislativa que los partidos deben en este momento comprometerse a dar, y una reforma interna a los procedimientos del Congreso. Vamos a publicidad y volvemos para seguir en Dimensión con un análisis del proceso electoral que terminó y los grandes retos del nuevo gobierno. Bienvenidos, esto es Dimensión y el tema es análisis postelectoral. Hay dos temas a los que debiéramos enfrentarnos en los próximos minutos. Uno es la crisis financiera grave que tiene el Estado de Guatemala, ¿verdad? Tenemos un problema presupuestario brutal, donde por un lado hay que hacer evidentemente ahorros muy importantes, y uno de ellos debe venir por parar la corrupción, probablemente como prioridad número uno, porque sabemos que la cantidad de dinero que se pierde ahí es brutal. ¿Qué esperan ustedes en los próximos meses cuando el nuevo gobierno se va a enfrentar a un déficit fiscal muy serio, a una falta de recursos para poder cumplir con sus responsabilidades, y eso contrastado con la necesidad de terminar aprobando un presupuesto primero responsable, que no, digamos, nos haga perder la estabilidad macroeconómica que hemos tenido por algunos años, que ha sido una gran ventaja para Guatemala, y que al mismo tiempo se puedan resolver las grandes necesidades sociales que hay en el país? Bueno, yo empezaría respaldando tu propuesta de tener una auditoría de entrada, haciendo la salvedad de que no debe de convertirse en una excusa en temporalidad. Es decir, 3 nos meses. pasamos el año explorando, y resulta que no conseguimos la plata para pagarle a las empresas, ¿cómo se llama esto? Para las compras y contrataciones se volvió un lío. Es decir, en 3 meses decir, este es el problema en términos de capacidad de ejecución desde el Ejecutivo, es fundamental. 1. 2. A mí me parece que el país no va a cambiar si no se alinean las estrellas. Creer que el presidente va a ir a resolver este país es una equivocación de punta a punta. Tenemos que esperar que a partir de la posibilidad o imposibilidad del presidente, tiene que haber una alineación hacia algún sentido, primero de los 3 organismos, pero después de la sociedad. Porque definitivamente, si tenemos un Congreso que va en una dirección, el Ejecutivo en otra y el organismo judicial en otra, definitivamente esto no va a cambiar hacia ningún lado. Pero si en el tema de la ley electoral y de partidos políticos hay una armonía que permita darle sentido, por poner un ejemplo, a esa agenda que supuestamente ya tenemos de algún modo consensuado significativamente, entonces vamos a empezar a tener cambios. Pero si vemos las reformas que se hicieron, yo francamente no veo una transformación significativa, y por lo tanto, diga lo que diga la Corte de Constitucionalidad, no veo posibilidades de cambio. Pasó a tercera lectura ya la ley de compras y contrataciones, que otra vez no veo posibilidades que de ahí pueda venir. Entonces van a meter todos los goles posibles, y la posibilidad del cambio no lo vamos a sentir cerca. Entonces, sí, la alineación, la auditoría, totalmente de acuerdo, pero sobre todo un sentido de dirección social de esas dirigencias hacia algún lado. Yo soy, en relación a esta pregunta que me parece muy interesante, yo soy de los que piensa que, suscribiendo el tema de la auditoría, parte de las reformas no son extremadamente caras. Una cosa es el reto de política social y todo eso, pero parte de las reformas, el tema de la ley electoral y de partidos políticos, su reforma no implica un elevado gasto público, es un análisis técnico de diagnóstico. La despolitización, por ejemplo, del organismo judicial no implica tampoco un gasto público, es técnicamente cómo reclutamos a nuestro personal jurídico y cómo despolitizamos ese personal jurídico para verdaderamente construir un Estado de Derecho que iguala a la ciudadanía ante la ley. Y el tema de la reforma de la administración pública, en vez de ser una administración pública clientelar y rentista, de lo que se trata también es de que los técnicos ideen una reforma de la ley de administración pública que despolitice también la misma. Y eso técnicamente no implica un excesivo gasto público. Yo
yo quiero incidir en que parte de las reformas no significarían un gran gasto público. Habría que estudiar técnicamente la medida y habría que aprender quizás de otros y habría que generar aquí foros para discutir cómo funcionarían a futuro las medidas, pero yo no creo que surgiese un gran gasto público de eso. Estoy Otra cosa es el totalmente reto de acuerdo. social. El reto social es otra cosa. Perdón, Sí. todo esto tiene que ver con la reforma profunda del Estado. ¿Cuáles son, según usted, las prioridades? ¿Cuáles temas debiéramos enfrentar primero para lograr realmente en forma efectiva la reforma que el Estado de Guatemala necesita? Es un error pensar que hay que esperar hasta el 14 de enero para que empiecen a suceder cosas. Yo pienso que el gobierno que entrega el 14 de enero, el gobierno del presidente Maldonado, tiene dos caminos: ser un gobierno de transición o ser un gobierno de trascendencia. Y la diferencia entre uno y otro es dejar instalados procesos que tengan que ver con la reforma del Estado a la que usted hace mención. Dos cosas veo yo que se pueden hacer en 30 días, digamos, si estamos hablando de tiempos tan cortos. El primero es toda la discusión de la responsabilidad que hay que tener cuando se firman y se acuerdan pactos laborales o sindicales en el Estado que tienen repercusiones presupuestarias terribles en el largo plazo. Hoy hay un proceso que se está iniciando en el marco de la Procuraduría General de la Nación para llamar a varios ministros a que se discuta de manera responsable cuál es el costo de pactar qué en estos acuerdos que se han suscrito, dicho sea de paso muy gamonalmente, en varios gobiernos de los últimos que han pasado. Entonces, ahí hay un proceso que ya se está instalando que creo que es muy importante. Y el segundo, de cara a la discusión del presupuesto que se terminará aprobando en noviembre, yo no estoy seguro que esto vaya a ocurrir así, pero creo que el proceso hay que dejarlo instalado. Es un instructivo muy importante que debe girarse a las dependencias y a los ministerios simplemente para hacer una auditoría de las plazas que hoy hay en la administración pública y detectar dónde hay ahí plazas fantasmas, que las hay y muchísimo, o duplicidades. Ese proceso que se puede hacer, que se puede evidenciar, se puede transparentar, debería informar el debate de los montos del presupuesto y a eso deberíamos aspirar. Si no lo hiciera, pensando mal, por lo menos el proceso debe tener conclusión en este año y poder mostrarle a la opinión pública de qué tamaño de Estado estamos hablando y cuánto hay de agujeros por los cuales se van los recursos del Estado. Esas son las dos prioridades de inicio. Ya el 14 de enero hablaremos de nuevo, pero ahí hay dos cosas que este gobierno puede hacer. ¿Las está haciendo? Yo pienso que sí, creo que tienen voluntad. El presidente ha dado, por ejemplo, en el caso de los pactos colectivos, la instrucción de que se empiece a hacer consultas interministeriales que están arrancando. No va a ser un proceso fácil. Y lo otro, ha empezado ya en algunos ministerios, pero creo que debe ser una política generalizada para mostrarnos a los guatemaltecos de cada quetzal cuántos centavos están yendo en plazas de personas que no llegan jamás a laborar o que simplemente hay 4 personas haciendo lo mismo, como ya lo ha dicho algún ministro. Entonces, pienso que sí, esa es una dirección importante de seguir en los próximos días. Bueno, efectivamente tener esa claridad es importante. Yo sigo pensando que el gobierno del presidente Maldonado es un gobierno más de emergencia, porque es como que los bomberos lleguen a un incendio y tienen que no solo apagar el incendio, sino además tener el cuidado de no dañar mucho el edificio y la construcción. Porque cuando llegan los bomberos tiran todo con tal de salvar y apagar el fuego y que no siga. Y ahí está lo complejo. Yo creo que tener demasiada expectativa en el gobierno del presidente Maldonado puede llevarnos a frustraciones. Yo creo que están haciendo lo posible con una estructura legal que responde a intereses clientelares, con una estructura del Ejecutivo que todavía responde a intereses clientelares. Es que los equipos están metidos en otra lógica. Sí. Y están pensando además en una dinámica de transición. Me preocupa que igualmente el sistema político haya vencido en todas sus estructuras, desde municipales hasta departamentales, en una lógica clientelar. Si vemos los resultados de las elecciones, los partidos tradicionales tuvieron un montón de votos. Quizás la sorpresa más significativa, lo podemos analizar por caso, pero en términos de votación, la elección presidencial es la única sorpresa. Pero de ahí, los partidos tradicionales tienen un montón de diputados, tienen un montón de alcaldías, y esto demuestra que hay una lógica clientelar todavía puesta.
Ante esa lógica clientelar va a llegar un presidente que está anunciando que no va a hacer tal cosa, que sí va a hacer otra, que esa es de nuevo la preocupación que tenemos que tener. Y por lo tanto, me parece fundamental lo de la auditoría en términos de decir este es el tamaño del problema. 2, la capacidad de tener un equipo que realmente sea una generación de valientes haciendo cosas. Porque, y finalmente la alineación de todos los poderes en una dirección. Esa lógica clientelar de la que habla el licenciado Pop tiene que ver con el cambio profundo que necesita la ley electoral de partidos políticos. O sea, esa capacidad que han tenido pues estos políticos, entre comillas, que se repiten como alcaldes por aquí y por allá o que van al Congreso y que obviamente sacaron muchos votos, es precisamente porque han contado con muchos recursos que vienen de corrupción, de narcotráfico, y las excepciones que hay de dineros, digamos, transparentes, que son las menos, lamentablemente. En todo caso, al cambiar la ley electoral de partidos políticos, ayuda a transparentar ese proceso, ayuda a evitar el que sigamos con este sistema clientelar que lo que busca pues, es eso, de hacer negocios a las alcaldías o al Congreso. Y luego tiene que seguirse dando este crecimiento ciudadano, este despertar en el pueblo guatemalteco para que realmente veamos que el país no va a ningún lado si seguimos así y que los cambios y las reformas tienen que ser parte fundamental del esfuerzo de los próximos tiempos para que Guatemala pueda llegar donde todos queremos. Lo que sí es cierto es de que el 2015, que decía Eli Cardón que va a ser difícil que se vuelva a repetir, yo diría, ojalá no, ojalá veamos que cada vez que las autoridades de un gobierno se vuelven criminales y cometen delitos, terminen donde deben terminar, como ha sucedido ahora. Cuando uno hace el inventario de este año, el presidente, la vicepresidente, un presidente del Congreso, varios ministros, presidente del Banco de Guatemala, candidatos, o sea, hay 11 diputados con procesos de antejuicio. Presidente del IX. Hay un alcalde en la cárcel también, el presidente del IX. O sea, eso es algo inédito en la historia del país. Y eso debe ser el fundamento para esta gran transformación. En lo que debemos estar conscientes en algo que ustedes dijeron, y es de que, claro, esto que ha cambiado es un poco, digamos, la cara mafiosa del actual gobierno, pero la estructura criminal, las formas, la cultura de hacer las cosas, el sistema clientelar, siguen ahí. Perdón que te interrumpa, pero ahí cuando estás diciendo cultura clientelar, hay algo que tenemos que desmontar y va a ser de más largo plazo. Pero en realidad el daño que se le hizo a la institucionalidad, poniendo ¿cuál es el puesto? Procuradora General de la Nación, a alguien que fue la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que me permite llegar, que no me permite, pero que opera el proceso electoral en el cual yo gané como presidente de la República. Es un daño terrible en términos de credibilidad. Eso nos lleva a pensar de que aquí hay un juego de intereses que no termino de entender. Y ante la sociedad, por eso es importante hacer cosas buenas que parecen buenas. Sí. Porque si no, el sistema de nuevo, mucho podemos transformar, pero si no entra al corazón de la gente y que en segundo término lo comprendan, porque primero lo tienen que sentir y luego entender. Sí. Si eso no sucede, también el proceso de cambio se puede ir al carajo. Y me parece que hay que tener ese cuidado. Pero tenemos que ir a corte y volvemos para seguir en Dimensión para analizar el proceso postelectoral. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos haciendo un análisis postelectoral. Es muy buena noticia para Guatemala lo que ha confirmado ya el presidente electo Jimmy Morales sobre que la CICIG sigue en Guatemala por lo menos 6 años más y su apoyo irrestricto, que además es una obligación al Ministerio Público respecto al respeto y la independencia, pero además darle los fondos que necesita para operar con efectividad. ¿Qué podemos esperar de la CICIG en los próximos tiempos y del Ministerio Público? ¿Qué sorpresas o qué novedades pueden venir? ¿Ven ustedes una agenda decidida, imparable, implacable en contra de todas las redes criminales que hay en el país y para que caigan todos los que tienen que caer sin importar en qué sector estén? A ver, yo creo que lo primero es lo importante de finalizar los casos que se han presentado, porque una cosa es judicializarlos, que ya qué bien que se ha hecho, pero otra cosa es que se dicten, digamos, condenas a aquellos que se hayan efectivamente encontrado responsables. El sistema de justicia ha adolecido en nuestro país de que los tiempos son tiempos del Vaticano, digamos, la justicia se aplica en 10, 15 años y nadie se vuelve a enterar de qué sucedió.
Aquí sí es muy importante por la naturaleza de los casos que haya responsables condenados efectivamente, a aquellos que se les hayan establecido responsabilidades. Ese es un primer tema. El segundo tema es la transferencia de conocimiento a las instituciones y organismos de investigación locales. O sea, no se trata solamente de tener una CICIG fuerte, sino que el Ministerio Público cada vez más vaya tomando y asumiendo todas las responsabilidades, digamos, que hoy, en buena parte, en términos de información y demás, ha caído sobre las espaldas de investigadores foráneos. Entonces, ahí hay una segunda tarea que creo que es muy importante. Y la tercera es, se tiene que trabajar en un organismo judicial independiente. Pero esa independencia es independencia respecto de todos los poderes. Es decir, aquí los poderes económicos, los poderes políticos, inclusive los propios linchamientos que muchas veces se hacen a través de los medios de comunicación y que hace que los jueces se tengan que comportar a veces un poco cortados con la, digamos, con la vara del momento. A mí digamos, yo aspiraría a que la CICIG y el Ministerio Público nos ayuden a construir realmente un sistema en lo que los jueces se resistan a cualquier tipo de presión, venga donde les venga. Hay una frase que decía Eduardo Couture, que es un abogado tratadista uruguayo famoso, que decía, en una sociedad donde los jueces tienen miedo, no hay un solo ciudadano que pueda dormir tranquilo. Yo creo que por ahí va el reto, ¿no? Independientemente de los casos y del alto impacto de los casos, la CICIG tiene que contribuir a construir un verdadero poder judicial. Un poder judicial independiente de presiones legislativas, ejecutivas e incluso ciudadanas, efectivamente. O sea, despolitizar la justicia lo que implica es poner la banda ante los ojos, ¿no? La imagen en los ojos. Y quizás la CICIG de eso sabe mucho porque tiene ese personal capacitado. Entonces, en ese sentido, yo creo que además de participar en los casos en los cuales ya está involucrada, tendría que ser como un organismo de análisis de política pública. Empecemos a idear posibles reformas de cómo transformar el organismo judicial para apoyar, digamos, a los poderes del Estado y con ello aumentar la calidad democrática de todo el sistema, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Solo para seguir esto, yo creo que esa preocupación por la agilidad de la justicia es fundamental. Seguro. No solamente insistir y respaldar, no solamente judicializar los asuntos, terminarlos. Y en donde haya nombres limpios que aparezcan. Y los nombres y las personas y comportamientos equivocados que se condenen. Porque esto lo hemos sufrido mucho en Guatemala. Hay incluso, y ahí voy a aprovechar para decirlo, hay muchos dirigentes comunitarios que están viviendo eso exactamente. Y hoy estamos viendo tabla rasa en ese sentido. Y este es uno de los combates que hay que hacer para que el sistema efectivamente funcione. Uno. Dos, yo sí creo que llevamos la tendencia de que los ejercicios tipo CICIG se regionalicen. Y en lo personal me parece que debe de haber una CICIG más regional. La posibilidad y el planteamiento que Estados Unidos estuvo haciendo, pero igualmente otros países en el mundo lo están viendo con mucha simpatía en términos de tener una instancia multinacional capaz de enfrentar el crimen transnacional, es fundamental. Si seguimos creyendo que nuestros países, con todas las capacidades del mundo y todos los desarrollos, van a enfrentar el crimen a nivel global, es absolutamente falso. Entonces me parece que esto es fundamental de cara al futuro. Sí. El presidente electo Jimmy Morales es el segundo presidente más votado de la era democrática, en proporción de votos según el padrón electoral. Eso es una gran responsabilidad. ¿Y quién era el primero? Vinicio Cerezo. ¿Qué ventajas y desventajas va a tener el presidente Jimmy Morales respecto a todos los presidentes de la era democrática, tomando en cuenta que así como está enfrentando probablemente ya el resultado final del desgaste de las instituciones de la democracia después de muchos años de que les hemos estado agarrando como piñata, donde ha habido excesos de corrupción, malos manejos, etc. Y por otro lado, una situación económica muy complicada para el Estado también, pero al mismo tiempo una institución como CICIG y una ciudadanía más despierta. Digamos, es un poco el contraste o el balance que él puede tener. Pero, ¿qué tipo de presidencia va a enfrentar él? ¿Va a tener más ventajas, más desventajas? ¿Cuál es la visión que ustedes ven? ¿Cómo termina Jimmy Morales la presidencia? Yo creo que, a ver, digamos un reto que él tiene es el tema de las expectativas populares. Porque las expectativas se pueden volver en contra de él mismo, digamos. Y muy rápido. Pero no solamente en el término, digamos, de que la gente esté de acuerdo o no con cosas que se hacen, sino muchas veces también el político puede caer en la tentación de gobernar con el termómetro.
popular y no necesariamente eso es lo que es el mejor consejo. Ahí hay un elemento. Ahora, ¿qué ventaja veo yo? A ver, yo sostenía en una columna que escribí recientemente que el caso de Jimmy Morales es muy interesante porque él es un presidente improbable. Es decir, si uno ve todo lo que ocurrió en el año 2015, era muy poco probable, digamos, que hoy estuviera con 2.700.000 votos elegido para ejercer la presidencia en enero. Eso significa que él simplemente decidió no jugar con las reglas convencionales de hacer la vieja política. Y creo que en su improbabilidad está el trabajar de manera muy fresca en abordar los temas de Estado desde una perspectiva que no sea la convencional con el manejo que los típicos políticos le han dado al país. Ese creo yo, digamos, que es ventaja y desventaja. Hago un último comentario. ¿Qué es lo que, digamos, esperaría uno al final de su gestión? Yo pienso que él tiene desde muy temprano que decir, digamos, cómo es que él quisiera ver el epitafio de su gobierno. Todos los gobiernos salen con una característica, con una personalidad. Él tiene que decir cuál es la personalidad que quiere, apuntar hacia ese objetivo y trabajar con la gente más honrada, capaz y servidora pública que disponga. En los 2 minutos que nos quedan, ¿qué? Bueno, a mí me parece que el pensar en tanto respaldo es una espada de doble filo. Primero porque la gente va a empezar a pedir en poco tiempo resultados y eso es altamente peligroso. Pero lo segundo, yo creo que es una enorme ventaja porque tiene la posibilidad de formar alianzas significativas y hacer acciones contundentes de entrada. No necesita hacer mucho. Necesita 2, 3 cosas que demuestran que van por un rumbo adecuado y ahí estaremos respaldando el proceso de transformación. Doctor. Jimmy ha tenido un apoyo relevante en segunda vuelta, en primera vuelta no tan relevante en términos comparados con anteriores elecciones en Guatemala. Eran muchos candidatos, ¿verdad? Claro, y el punto es precisamente ese. Ha crecido mucho en votos para un cliente, digamos, un votante que no confió en él como primera preferencia en primera vuelta. Y eso es un arma de doble filo, yo creo, ¿no? Jimmy tiene que dar ejemplo, básicamente. Si es el representante de la nueva política, que sea transparente. Si es el representante de la nueva política, que intenta abrir canales de comunicación con el Congreso y que si el Congreso no lo deje, lo denuncie e involucre a la ciudadanía. Pero de lo que se trata es, Jimmy tiene que sostener ese resultado que le sustenta ahorita dando ejemplo. El peligro es que se emborrache con el resultado, digamos, y que diga, es un porcentaje de apoyo elevadísimo y eso me da legitimidad a mí para pelearme con el Congreso. Y eso sería terriblemente negativo desde mi punto para la institucionalidad. Sí, y no tiene que olvidar de que probablemente, y más bien lo pongo como pregunta, ¿cuánto se votó por él? ¿O cuánto ese voto fue en contra de la vieja política? De la vieja política. Porque si no, no hay chance al ni de emborracharse. Antes, sí. Correcto. Ya. Pues sin duda alguna sigue habiendo sorpresas, ¿no? Porque en estos días tienen de captura al prófugo de la justicia que fue secretario privado de Colón. O sea, se sigue destapando realmente la corrupción que hubo en el gobierno de la vieja política. Y esto esperemos que realmente se transparente y se pueda destapar toda la porquería que ha habido en el gobierno de Guatemala, que viene de hace unos cuantos gobiernos, y esperemos que todos los que han participado de eso vayan cayendo. Esto es lo que Guatemala merece. Y a ustedes, pues gracias por habernos acompañado en un programa más. Les deseamos mucha suerte en sus batallas, que son unas cuantas, y que estemos todos muy cerca de este proceso tan importante y tan esperanzador para Guatemala. Con ustedes, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Una vez más, los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué esperas del nuevo gobierno? Mario Arturo García Lima dijo, transparencia total en el manejo de cada quetzal del erario público, un empuje decidido a la profesionalización del servicio civil, diseño e implementación de políticas públicas que resuelvan los problemas más sentidos de la sociedad. Mazul agregó, que sea honesto, baje la delincuencia y reactivar la economía. Carla de León comentó, que realmente trabaje por nuestro país, eficiencia.